Ya, estamos. Esperen un poquito. ¿Estamos? Ahí sí. Y ahora sí, estamos transmitiendo. Ya. Hola a todos y todas. Vamos a esperar que se conecte más gente, ¿cierto? A través de la plataforma. No hay problema, si gusta puedes partir cuando te sientas cómodo. Ah, ya. Sofía está viendo ahí. Bueno, vamos a comenzar. Muy buenas tardes a todos, todas, todos. Damos la bienvenida al cuarto encuentro del ciclo de conversatorios Presente y Futuro de Salud en Chile, ¿ya? Este conversatorio es organizado por los frentes de la salud y el frente de la niñez del Partido en Formación Fuerza Común, ¿ya? Mi nombre es Nicole Cortés y pertenezco al frente de la niñez. Aprovecho de invitar a todos y todas a nuestro frente, ¿ya? Es una instancia de diálogo, de participación, de encuentro, que apunta a velar por los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes hoy en día. La idea de este frente es que en algún momento se incluyan niños y niñas y adolescentes, porque tratamos de eliminar un poco la barrera adultocéntrica desde la mirada que nosotros como adultos vamos decidiendo y tomando decisiones en verdad por los niños y las niñas, y no nos olvidamos de ese rol de participación, y que obviamente la participación es un derecho que cada niño, niña y adolescente tiene. No olvidando tampoco que quienes iniciaron toda la revuelta popular o el estallido social que comenzó en octubre fueron adolescentes. Por lo tanto, dentro desde esas miradas, consideramos que niños y niñas debiesen estar, ¿cierto?, participando no solo a través de dar, ¿cierto?, una opinión, sino que también de incidir en cuanto a lo que ellos creen, piensan y cómo van construyendo su país, que eso es súper importante. ¿Ya? Así que les hago la invitación. También este frente no solo se dedica a reflexionar, sino que también, está bien decirlo, a dar a conocer, ¿cierto?, las injusticias que ocurren hoy en día. Recién nos encontramos con una noticia horrible, que una niña fue, ¿cierto?, asesinada en el sur de Chile. Hay niños en la Araucanía quienes están sufriendo violencia, niños en Sename, y por qué no decirlo, a lo mejor a la vuelta de nuestra esquina hay niños que están siendo vulnerados. Entonces es súper importante. eh, Súper importante también, los chicos del Frente de Salud me dicen que hagamos la invitación a las personas a participar. Es importante que también consideren que no solo participan personas que tienen que ver con niñez o, no sé, profesores o educadores, sino que hay personas de todo ámbito, ya que eso es importante. Hay mamás, abuelas, tíos, personas que quieren participar y dar su opinión en cómo vamos a construir este nuevo Chile, ¿ya? Bueno, sin más, antes de partir, los invito a ver la imagen que están mostrando en la pantalla, que aparece, ¿cierto? Que aparece que las personas pueden apagar, ¿cierto?, sus micrófonos quienes están conectados a través de Zoom, que al parecer no son muchas personas, ¿ya? Recordar que también abajo de la conversación de Facebook tenemos para poder realizar preguntas, ¿ya? Y va a estar Valeria Altamirano, quien va a recibir sus preguntas y luego nos va a enviar esas preguntas a nosotros para poder realizarlas, ¿cierto?, a nuestros invitados que tenemos el día de hoy, ¿ya? Sin más, me gustaría presentar a los participantes, saludar a Desiree. Hola Desiree, ¿cómo estás? Hola. Un gusto tenerte en este encuentro. Ragnar también, ¿cómo estás? Saludos. Un gusto también. Bueno, quisiera presentar a los invitados partiendo por decir que no fue azaroso poder invitarlos, sino que fue a través de una reflexión como frentes, de decir y considerar que ustedes han sido un gran aporte para la educación chilena y la educación pública, ambos, ¿ya? Sobre todo con lo que tiene que ver con el juego, deciré que tiene que ver con niñez, muchísimo, lo que ha aportado a la Junta Nacional de Jardines Infantiles, lo que sigue aportando en su reflexión, no solo desde la teoría, porque si bien
son investigadores, conocen muy bien los contextos educativos comunitarios que aportan, ¿cierto?, a estas realidades humanas, que eso es lo más importante, y agradezco que puedan haber aceptado la participación. Hay que aclarar que ellos no pertenecen al partido en formación, pero sí consideramos que sus ideas son un gran aporte, ¿cierto?, para construirnos, para poder, ¿cierto?, derrocar algunas fronteras muchas veces que nos limita por el hecho de pertenecer a un lugar o a otro, que esa es la idea de poder construir en conjunto, ¿ya? Desiree es educadora de párvulos, doctora en mediación pedagógica, magíster en administración educacional. Actualmente se encuentra trabajando como docente, jefa de carrera de la Universidad de La Serena, universidad pública, y es vicepresidenta de Latinoamérica, de la Organización Mundial para la Educación Preescolar, o muchas veces que hemos reflexionado con Desiree también, educación parvularia. Así que un agrado tenerla. Ragnar es investigador en pedagogías lúdicas, es músico también, investiga, ¿cierto?, sobre las bases neurobiológicas del juego y cómo estas herramientas se van aplicando a la escuela. También ha aportado a la educación pública en cuanto a lo que leí por ahí, en cuanto a un libro, me parece, Ragnar, ¿cierto?, para los profesores, y también vi algunos videos donde aparecía realizando experiencias lúdicas de juego en contextos educativos. Ya, así que damos las gracias. Este conversatorio es de salud, pero quisimos darle una mirada distinta, no desde la patología, por todo lo que estamos viviendo hoy en día. Ya estamos viviendo en un contexto bastante complejo como sociedad, no solo como Chile, sino que a nivel mundial. Por lo tanto, el tema de la salud mental es sumamente relevante para poder tratar desde un espacio lúdico y educativo, ¿ya? Bueno, la forma de conversatorio va a ser a través de preguntas. Recordar que son preguntas que se han generado, son 4 preguntas bases que se van a ir consultando a ambos ponentes, y también hay preguntas que se pueden ir realizando a través de las redes sociales de Facebook, donde está Valeria Altamirano, quien está recepcionando las preguntas, ¿ya? Así que vamos con la primera pregunta, que tiene que ver ¿cómo creen ustedes que en Chile se aborda la salud mental de niños, niñas, niñas y adolescentes? Esa sería la primera pregunta. Vamos a dar la palabra, Desiree, ¿parece? Sí, bueno, primero partir saludando a todas, a todos, a ustedes que organizan, y también a todos y a todas quienes están participando en este conversatorio, que me parece súper interesante. Agradezco, de verdad, la invitación. Creo que siempre las posibilidades de diálogo, de conversar y de ir también conociendo otras visiones, por supuesto que enriquece la mirada que podemos tener. Y cuando estamos hablando de los niños, las niñas y los jóvenes, necesitamos estar permanentemente, creo yo, revisando todo lo que se pueda estar investigando, ¿cierto? Y todo aquello que puede ir surgiendo que nos ayude a hacer mejor las cosas. Y en relación a cómo está abordando Chile la salud, creo que es una pregunta súper amplia, que tiene demasiadas aristas. Pero yo me voy a referir sobre todo lo que tiene que ver con los niños y las niñas, sobre todo con quienes trabajamos nosotros en la educación inicial, ¿cierto? Y decir que efectivamente tal vez hay algunas políticas públicas que apuntan a que podamos hacernos cargo también en los jardines infantiles, ¿cierto?, y en la educación, de todos aquellos factores que pueden estar afectando la vida y la salud mental de los niños y las niñas. Sin embargo, creo que nosotros sufrimos en nuestro sistema político, sufre de una gran fragmentación.
la verdad es que todas las políticas públicas que pueden darse desde la salud o desde la educación y que de alguna manera conversan a veces, ¿cierto? No pueden ser precisamente por esta fragmentación tremenda que hay en lo disciplinario. Entonces vamos a encontrar nosotros muchas investigaciones que se han hecho en el ámbito de la salud, pero que siempre quedan, y como muchas cosas en nuestro país, lamentablemente, y no voy a hablar de Latinoamérica porque en algunos casos somos bien parecidos, pero en Chile, en particular, por lo general nos quedamos en el diagnóstico. Entonces, conocemos de sobra los factores de riesgo. Creo que hay investigaciones, muchas investigaciones, que surgen del área de la salud también, ¿cierto? Que hablan de los riesgos psicosociales y que afectan la salud mental de los niños y las niñas, pero las políticas públicas no abordan la solución. Entonces vamos a encontrar muchas situaciones hoy día que afectan a los niños y las niñas, de todas maneras. Tenemos un alto porcentaje de hogares donde solo está la madre con los hijos, las hijas, ¿cierto? Y un sistema educativo donde también es feminizado, un sistema de salud donde también es feminizado, y resulta que precisamente en todo el sistema social, las mujeres están con trabajos más precarios que los hombres, y aquí no quiero ser odiosa con el tema, pero es una realidad. Entonces, hay una precariedad del trabajo femenino, un alto porcentaje de hogares que está solo la madre o una mujer cuidando a los hijos. No quiero hacer generalizaciones, pero estoy hablando del alto porcentaje, y por lo tanto, toda esa situación de precariedad, toda esa situación de inseguridad y de incertidumbre que viven los niños y las niñas frente a una situación precaria, y muchas veces, como lo ha dicho las propias Naciones Unidas, cuando hablaron de los objetivos del desarrollo sostenible, el punto de partida fue la indignidad y la pobreza. O sea, eso gatilló que los países dijeran, esto ya no puede seguir existiendo porque hay una indignidad de la pobreza. Y por lo tanto, eso, por supuesto, esa indignidad de la pobreza, esa precariedad de los hogares, que las mujeres tienen que ejercer todos los roles, y además el económico es precario, entonces por supuesto que va a generar una inestabilidad y que va a afectar sin duda a los niños y las niñas. No vemos eso, los niños y las niñas pasan invisibilizados muchas veces, porque la manifestación que pueden hacer de su estado emocional a veces es paradójico, y por lo tanto quienes están atendiendo a los niños y las niñas creen que están bien porque están inquietos, ¿cierto? Porque están jugando, entre comillas, pero resulta que están haciendo una manifestación muchas veces de un estado depresivo. Entonces, decir que hay una situación hoy día que no se está abordando adecuadamente, no se está abordando de manera sistémica, si sobre todo pensamos en todos aquellos niños y niñas que están en residencia, por ejemplo. Si consideramos que hay un 73% de hogares que ejercen violencia contra los niños y las niñas, un 73%. Y ahora, en el confinamiento, eso aumentó en un 25%. O sea, la situación que pueden estar viviendo los niños y las niñas, por supuesto que afecta su salud emocional y el estado mental, sin duda. Entonces, hay harto que hacer. No me quiero tomar la palabra acá más allá de la cuenta, pero sí creo que pueden haber algunas políticas que muchas veces indican, ¿cierto? Indican en el título de la política que se pueden estar abordando estas situaciones, pero no articuladamente ni sistémicamente como debiera ser, para que esto realmente sea visto, en palabras de Levinas, por ejemplo, decir que efectivamente se pueda reconocer esto como una acogida hospitalaria a los niños y las niñas, sobre todo desde que nacen, ¿cierto? Y que están en una edad de una sala cuna cuando van a los jardines infantiles, pero que si no está el jardín infantil o la sala cuna,
están muchas veces en condiciones de mucha precariedad. Gracias, Desiree. A partir de esta reflexión, que realmente muchas veces duele, pero a partir de ese dolor, de esa indignación, quizás hay hartas personas como Desiree, como Ragnar, quienes están no solo en la reflexión, sino que también tratando de aportar en un granito de arena a generar cambios reales con nuestros niños y niñas para poder, ¿verdad? Para poder, ¿cierto?, aportar a estas infancias tan vulneradas hoy en día, desgracia. Podríamos ahora, Ragnar, enfocar a partir de estos contextos que en verdad son bastante crudos, dolorosos muchas veces, a partir de tu experiencia con educadores, profesores, ¿cómo podemos incorporar a través del juego, a través de estas experiencias a lo mejor lúdicas, ser, ¿cierto?, significativo con esos niños y niñas que en algún momento están siendo, ¿cierto?, vulnerados en sus derechos, no solo a lo mejor en sus contextos, sino que también dentro de todo un sistema que muchas veces los vulnera. No sé si a través de tu experiencia podrías contarnos cómo a través, ¿cierto?, del juego, a través de experiencias lúdicas, podemos buscar a lo mejor alguna lucecita, alguna salida, algún aporte en cuanto a qué hacer con niños y niñas y jóvenes en estos contextos. Sí, bueno, gracias Nicole. Y un saludo a Desiree, que mi hermano chico estaba en tu colegio. No, y saludos a tu papá. Claro. Desiree me comenta que te conoce desde hace tiempo a tu padre. Están Sí. muy chicos. Sí, todo Sí, del calza. Pierrot. No sé si En todavía el tiene Pierrot. el Pierrot. Sí. Pierrot. Claro, que mis padres vivían en La Serena con mis hermanos más chicos. Y ya ahí él la conocí hace tiempo. Súper. Bueno, eso, saludarte. Lo otro es hacer un comentario respecto a Fuerza Disculpa, Común. disculpa, Ragnar, yo no había hecho el alcance porque no sabía si tú te acordabas de mí. Se acuerda. No, sí. Fue significativa. Tu nombre, ¿cómo olvidarlo? Cuando vi decir dije, oh. Bueno, eso, saludarte y yo encuentro muy interesante cuando se forma un partido o ese impulso de formar un partido, porque es una oportunidad para repensar todo, ¿no? Como yo participé la otra vez del Frente de Arte y Cultura. Me invitaron a conversar ahí y a tocar música. En este caso, tenemos la oportunidad de repensar en la educación. Obviamente después, cuando se genera un partido o este movimiento político, tiene que integrarse a lo que está, ¿no es cierto? Pero esta instancia de poder repensarlo todo es muy interesante, porque es como si estuviéramos en un lugar de cero, ¿no? Entonces, lo primero ahí es que hay ciertas condicionantes como macroeconómicas o macro socioculturales con respecto al juego, que tiene que ver con cómo se enfoca el trabajo, ¿no? O sea, la educación se entiende como un proceso de transformación en los niños, niñas, que les pueda llevar a ser los adultos que necesitan ser en el mundo, en la sociedad. Y ahí hay un problema grande, porque estamos en un sistema como económico, donde está principalmente valorado como el consumo y la producción económica. Parecen cosas obvias que estoy diciendo, pero no es menor porque se los prepara a los niños y a las niñas para eso, para ser competentes en un mundo así, de generar y consumir bienes. Y eso es grave porque como el mundo está en constante competencia para producir esa riqueza, los países compiten. Entonces lo que se quiere es que los niños lleguen lo más rápido posible a ese estado de poder trabajar.
¿Y qué se necesita para trabajar? Para trabajar se necesita matemática y lenguaje, ¿no? Como las dos cosas básicas. Entonces, eso tracciona a la media, a la educación media, a la educación básica, y la educación básica tracciona a los jardines, o sea, a la educación inicial. Entonces, lo que hemos visto en los últimos 20, 30 años es una profunda escolarización de la educación, o sea, con cada año que pasa, los objetivos de lenguaje y matemática se van exigiendo cada vez más temprano a los niños. Eso es un contexto importante de ver porque eso es lo que hace que el juego pierda importancia, ¿no? Porque el juego es una actividad que hacen los niños por placer que necesariamente tiene su efecto a largo plazo. Entonces, para una mente que está pensando a corto plazo, ¿cómo hacemos que los niños aprendan lenguaje y matemática? Porque es lo que necesitan para el trabajo. Bueno, el juego no es prioridad. Entonces el juego se pasa a llevar, y con eso se pasa a llevar una de las variables más importantes para la salud de los niños, que es el placer y la alegría de compartir con sus amigos y con la naturaleza y con las cosas, y con su ambiente, con su familia. Entonces yo quería primero que nada nombrar ese contexto, y respecto a eso, obviamente me ha tocado ver como ver esta situación en varios lugares del mundo, y curiosamente los lugares del mundo donde más se ha escolarizado la educación, han surgido centros de educación y juego muy importantes. Por ejemplo, en Beijing, ya entenderemos por qué en China. En Boston hay un centro que se llama Kindergarten para toda la vida, se llama. O sea, en vez de escolarizar la infancia, lo que ellos dicen es, llevemos el kindergarten a la vida adulta. ¿Ya? O sea, como totalmente el otro movimiento. Después lo mismo hay en Italia. Todo lo que se está haciendo con Reggio Emilia, se está formando ahí un centro muy importante de juego y aprendizaje. En Finlandia también, bueno, ellos siempre han como liderado con respecto a la educación, como que mira a los niños como en el centro. Y lo interesante, se los comento, es que la Fundación Lego ha logrado unir todos estos líderes en juego y aprendizaje en un proyecto que se llama Play Futures. Se pueden meter a la página ahí. Qué bonito, porque están tratando de integrar todo esto para hacer un movimiento a nivel mundial sobre la importancia del juego como herramienta de aprendizaje. Justamente en los países donde la escolarización, debido a la exigencia como mercantil o la exigencia de trabajo muy competitivo, necesita una respuesta así. Así que es muy probable que en Chile surja muy pronto un centro importante de juego y aprendizaje. Así que eso quería yo, con respecto a la primera pregunta, dar un primer marco. Súper, gracias por el aporte. Por lo menos, si bien en otros países también se está llevando esto así como mucho más adelantado, creo que igual nos da un poquito de tranquilidad de incorporar, ¿cierto? Porque hay muchos educadores que acá en Chile por lo menos que apuntan a que el juego sea la principal herramienta pedagógica dentro de los procesos educativos de niños y niñas, ¿ya? Es inherente al ser humano, y mientras vamos creciendo eso se va limitando, como decías tú, Ragnar, por la escolarización. Vivimos en un mundo escolarizado desde el punto de vista de Illich, y acá en La Serena tenemos a Carlos Calvo, quien nos plantea también eso. Entonces, y no solo desde la teoría, sino que uno lo ve desde la práctica, que es realmente complejo, porque eso daña la salud mental de los niños, ¿cierto? Con expectativas de adultos que piensan que los niños deben cumplir tal y tal cosa por el hecho de ir cumpliendo edades correspondientes, ¿ya? Que incluso ni siquiera en los objetivos del Ministerio de Educación aparece que los niños, por ejemplo, aprendan las vocales en la educación parvularia, por ejemplo, y cosas que sí se están haciendo. Por lo tanto, yo creo a repensar un poco, no solo desde los contenidos, sino que también desde cómo eso afecta a la salud mental del niño desde lo socioemocional, ¿ya? Bueno, a partir de eso, ¿Desi? Sí, quería, si es que está la posibilidad, quería agregar a lo que estaba diciendo Ragnar, que de verdad me parece súper interesante el punto
creo que hay que tener harto ojo ahí también, porque el juego también se ha instrumentalizado y se ha escolarizado. Entonces muchas veces se dice, estamos usando el juego, pero tiene un objetivo que tiene que ver con los contenidos académicos. Entonces pierde la naturaleza genuina del juego. Porque, como dice Huizinga, que para mí siempre lo tendré ahí, porque de verdad creo que es el que da en el clavo para decir que somos juego, por lo tanto fluimos en el juego, buscamos el bienestar, toda nuestra creatividad es lúdica, y no siempre este juego que parece que estamos en una actividad es lúdico, porque puedo estar a lo mejor tirado en el suelo mirando las nubes y estoy en un estado absoluto de juego, jugando con mi imaginación. Entonces, todo eso permite que efectivamente a lo mejor vamos a tener millones de nociones mucho más importantes que hacer la tareita del libro, ¿ya? Y que en esa búsqueda tremenda de que los niños aprendan los números y las letras y todo, en un libro menos la aprenden. Te aseguro que si están en esta libertad de nombrar las cosas, Gabriela Mistral decía que fue la poetisa que fue porque su madre y su hermana la domiciliaron en el mundo, o sea, la llevaron por el campo y le nombraron cómo se llamaba cada cosa. Yo digo, ¿quién no escribe poesía? ¿Cierto? Y los tremendos tratados políticos que hizo a los 13 años, porque observaba, veía la explotación de los obreros, veía todo lo que pasaba, y por supuesto le nombraron cada cosa. Entonces, creo que también ese es un punto importante, de que cuando hablamos del juego como una herramienta pedagógica, ahí estamos al filo de que lo volvamos un elemento exógeno al sujeto, ¿cierto? Con un propósito también exógeno. Y ahí creo que es el primer corte de alas que hacemos a los niños y las niñas, que seguramente nosotros también lo sufrimos, ¿cierto? Porque el juego luego se empieza a entender como que es un desorden en este orden escolarizado también. Entonces empieza a haber ahí una situación compleja que por supuesto creo que afecta nuestra propia salud emocional, y probablemente todos hemos sido afectados por eso. Lo que pasa es que no nos damos cuenta porque estamos todos en la misma, porque hemos vivido en una sociedad que funciona de esa forma, digamos. Quería agregar eso a lo que había dicho Ragnar recién. Muy de acuerdo, Desi. Se nota que también tienes harto conocimiento en cuanto a la realidad, desde la experiencia, ¿cierto? Desde compartir con niños, desde compartir con la niñez y ver realmente la importancia que tiene el juego, eso que tú llamabas celetos lúdicos, de estar, ¿cierto? Tan centrado en el juego, del disfrute, de aprovechar esos espacios que muchas veces nosotros como adultos desde esta mirada los limitamos y no los consideramos dentro del proceso de desarrollo y aprendizaje que tiene para cada uno de los niños, niñas, y por qué no decirlo de los adolescentes, y también de nosotros como adultos, y nosotras como adultas en estos contextos, ¿ya? Ha pasado muy rápido el tiempo, yo pensé que no, pero vamos a la siguiente pregunta, para luego dar paso a las preguntas de las personas en redes sociales. Recordar que abajo pueden comentar y hacer alguna pregunta que quieran hacer a nuestros invitados el día de hoy. Bueno, la otra pregunta es, ¿cuáles creen ustedes que son los principales desafíos para nuestro país a la hora de pensar, ¿cierto?, una educación basada en el desarrollo socioemocional, en el juego, para niños, niñas y adolescentes? ¿Qué creen ustedes que se debiese considerar, ¿cierto?, en nuestro Chile para que esto no solo se viese, ¿cierto?, significado desde la teoría, sino que más bien incorporar dentro a lo mejor de los procesos educativos de niños y niñas en nuestro país? No sé si se comprendió la pregunta, pero como los desafíos, ¿qué aportarían ustedes en cuanto a aquello? No sé si Ragnar o que prendió su micrófono. Ahora tomo el turno, después le toca decir. Ya, de nuevo yo me iría a una mirada como global,
que es que cuando hablamos de salud, ¿qué entendemos por salud? ¿Qué es la salud? Es una gran pregunta, ¿no? Estamos suponiendo que entendemos lo que es salud, pero ya eso es una tremenda reflexión. Y ahí yo creo que es clave entender qué es la salud para los seres vivos en general, o sea, irse una mirada bien atrás. Y si observamos eso y también lo vemos en nosotros, la salud no es un estado donde no hay amenazas, donde no hay daño, donde no existe riesgos, ¿no es cierto? Todos los seres vivos estamos expuestos a eso y recibimos daños del ambiente social y ambiental. La salud tiene que ver con la capacidad que tienen los cuerpos de regenerarse, ¿no? Esa es una capacidad, una característica muy central en los seres vivos, que es la regeneración, pues es lo que uno ve cuando crecen las plantas, cuando uno sana sus heridas, todo ese tipo de, que uno lo ve en los seres vivos, ¿no? Entonces, ¿qué elementos, y eso fue una pregunta que se hicieron a fines de la década de los 90, ¿qué elementos tiene hormonales, en primer lugar, una persona, un niño, cuando está en un cuerpo sano, ¿ya? Entonces lo que descubrieron es que hay una hormona que se llama la somatotropina, o hormona del crecimiento, y esa hormona cuando nacen los bebés, las guaguas, está muy alta, ¿ya? Y a medida que pasa el tiempo, esa hormona comienza a descender, y en la vejez está muy baja. Esa hormona, la hormona del crecimiento, es la que gatilla los procesos de regeneración de tejidos celulares y moleculares del cuerpo humano. Entonces lo que hicieron fue inyectar somatotropina a ancianos, ¿ya? Y lo que obtuvieron fue un rejuvenecimiento de los ancianos. Entonces eso fue muy poderoso. Pero ocurrieron desequilibrios hormonales importantes. A las mujeres empezaron a salir pelo en todos lugares, a los hombres le empezaron a salir senos, etc. Entonces, la pregunta ahí cambió y fue como, ¿cómo podemos hacer cuáles son los factores que hacen que la somatotropina se genere de manera natural? ¿Ya? Y ahora voy a tratar de conectarlo se conecta con lo que estábamos hablando antes. Y descubrieron que las 3 actividades donde se genera la somatotropina, que es decir, la hormona principal de la salud y regeneración del cuerpo, es cuando se hacen ayunos intermitentes, ¿ya? Cuando uno pasa muchas horas sin comer, ¿ya? Cuando se hace ejercicio y cuando se duerme bien, con el sueño profundo, ¿ya? Entonces, esas son 3 cosas claves que uno pensaría que son detalles, pero si queremos ir a la salud de los niños, lo primero es fijarse en esas 3. Que parecen ser así como cosas muy prácticas, muy básicas, pero son fundamentales. Y en particular yo me centraría en el ejercicio, porque los niños lo único que quieren es moverse, y eso es súper importante reconocerlo, porque ellos, igual que todos los animales, lo que quieren hacer es desarrollar toda su fisiología y su psicología a través del movimiento. Entonces, los espacios para jugar afuera, adentro y a donde sea, es clave. Yo diría que lo más importante considera del juego libre al aire libre, ¿no? O sea, eso es súper simple finalmente lo que hay que hacer, pero requiere una transformación muy importante por lo que se ha entendido. Nosotros encontramos súper natural que los niños estén sentados y les damos Ritalin para que sigan sentados, y no les damos que hay una razón en ellos, hay una razón biológica muy poderosa, que ellos quieren moverse y tienen razón, ¿ya? Tienen razón que sea odiosamente aburrido estar sentado, ¿no? Entonces, eso, para no alargarme más, quisiera enfocar en que el juego libre, al aire libre, súper importante. Y acotar algo muy importante. El cerebro de los niños y de los animales en general hace una especie de match con la complejidad con la que se relaciona, ¿ya? O sea, si un niño pasa jugando los videojuegos que tiene que ver con cómo esquivar las balas y matar a otro, su cerebro va a estar desarrollando ese tipo de complejidad cognitiva, ¿no? En cambio, si él está jugando con otros, y esos otros son de realidades socioeconómicas y socioculturales diversas,
ese niño tiene que estar relacionado a una complejidad enorme. Y eso le lleva a su cerebro a tener complejidad y plasticidad más grandes. Así también la naturaleza es compleja. Los niños cuando están con la naturaleza interactúan con la vida, con la muerte, con esta interdependencia entre las cosas, con los misterios de la vida, incluso para los científicos. Entonces vincularse con la naturaleza es clave, no porque sea linda la naturaleza, sino porque le otorga capacidades cognitivas que son imprescindibles. Y lo que decía antes de la diversidad cultural, sociocultural, básicamente lo que estoy diciendo ahí es el poder de las escuelas públicas, porque en las escuelas privadas no va a haber diversidad sociocultural, pero sí en las escuelas públicas. Entonces es importante la naturaleza, las escuelas públicas y jugar al aire libre. Muchas gracias, Ran. Qué importante lo que señalabas anteriormente. Da harto para reflexionar, sobre todo las personas que se desempeñan, ¿cierto?, en educación, y también personas que conviven, madres que tienen hijos, cómo muchas veces hoy en día se ven muy asustadas por el hecho de lo que está ocurriendo hoy en día. Madres incluso que de niveles, ¿cierto?, más tempranos piensan que por el hecho de no ir al colegio o no tener este tiempo, ¿cierto?, como de cierta forma como de latencia en casa, van a perder el año, no van a poder, ¿cierto?, a lo mejor aprender, y según lo que señalan, a través del juego, a través de estas interacciones que son ricas, ¿cierto?, en cuanto a lo humano, en cuanto a la vivencia, podemos generar aprendizajes que son súper significativas para el resto de la vida de los seres humanos. Así que gracias, ¿ya? Vamos a dar paso a las preguntas del público, ¿ya? Que son... Desi, ¿tenías algo que señalar antes? Si está el tiempo, por supuesto. Sí, está el tiempo. Decir algo más, no puedo estar más de acuerdo con lo que ya se ha dicho. Y por supuesto soy, pero absolutamente defensora del juego libre, como ya lo dije antes, ¿cierto? Y creo que en ese espacio de juego libre es el espacio de mayor complejidad que existe. No hay ninguna determinación. Los juegos surgen de una cuestión más contextual, si se quiere. Los niños arman un juego de lo que está en ese lugar, ponen normas que son contextuales, que cuando termina el juego se acabó esa norma y ponen otra. O sea, yo creo que deberíamos pensar un poquito cuando estamos con una normativa hoy día, ¿cierto? Nosotros que, como la noticia que vimos hoy día, permite dejar suelto a un tipo que había muerto a su señora, al hijo de la señora, lo dejaron libre por una ley, ¿cierto? Que en definitiva son ciertas leyes normativas que rigen desde tanto tiempo y que nunca se modifican. Los niños nos enseñan de que las normas tienen que ser contextuales. Cuando cambia el contexto, deberían remirarse las normas. O sea, que esa es una cuestión bien importante, como tantas otras que nos enseñan. Entonces, y creo que también en estos juegos libres, también nos dan la oportunidad, o se genera la oportunidad para que los niños y las niñas articulen y hagan y generen, ¿cierto?, este establecimiento de relaciones entre los aprendizajes que logran en su vida cotidiana y aquello incluso que están aprendiendo dentro del espacio formal de la escuela, que es lo más saludable que hay. Pero como estábamos hablando recién de esta escolarización, se anteponen los objetivos escolares, ¿cierto?, y dejan fuera todo este conocimiento cotidiano que han construido los niños, y eso es lo más insano, porque evidentemente la escuela está hecha para un sector de la población, y los otros tienen que estar siempre tratando de traducir lo que en la escuela le están diciendo, porque dejan fuera los aprendizajes cotidianos y no se consideran en ese lugar. Entonces, creo que dentro de los desafíos que tú planteas, creo que fundamentalmente tiene que ver con poner al centro a las personas. Hoy día se ponen, ya lo decía también Rana al principio, ¿cierto? Se ponen los intereses económicos, todo lo que tiene que ver con la competitividad, etcétera, etcétera, pero no con las competencias humanas de los sujetos, ¿cierto? Donde se puedan sentir acogidos. También lo decía antes, ¿cierto? Cuando estamos hablando de esta ética hospitalaria, tiene que ver con este acogimiento. Un acogimiento en la familia, un acogimiento en la comunidad política, un acogimiento en la comunidad educativa. Como dice Lerinar, no son palabras mías, pero creo que sí
vienen al caso decirlas ahora. ¿Ya? Tampoco me quiero alargar más por el tiempo que tenemos, ¿cierto? Pero hay mucho que decir al respecto. Sí, muchas gracias, Desiree, por el aporte. En honor al tiempo, vamos a comenzar con las preguntas realizadas a través de la red social Facebook, de las personas que nos están mirando en este momento, ¿ya? Vamos a comenzar por la primera, que es, ¿cuál sería el desafío respecto del juego como experiencia cooperativa, desafíos de la niñez y adultez? ¿Les parece si vamos por una o señalamos todas al mismo tiempo? ¿Respondemos esa la primera? ¿Cierto? Entonces, O ¿cuál una sería? más, a lo mejor porque puede ser que se relacionen. Pues. Claro, Una la más, a lo segunda, mejor. ¿cómo impacta la tecnología en sobreuso en la salud mental de los niños y niñas, considerando que se deja de desarrollar el juego autónomo, lo que señalaba recién Ragnar, ¿cierto? Acerca de eso igual. Otra pregunta, como adultos muchas veces olvidamos que nuestros niños necesitan de esta interacción humana a través del juego y no sabemos cómo abordarlo? ¿Nos podrían dar algún consejo o recomendar juegos libres? ¿Cómo recomiendan abordar el problema actual de la sobretecnologización de la actualidad? Que tiene que ver también con la pregunta 2. Sí. ¿Cierto? Sí, esa sería. Digo que si quieres partir tú, Desiree. Sí, a ver, bueno, primero decir que esta sobre tecnologización, voy a partir por lo último, pero que tiene que ver con lo otro también, con la 2, ¿cierto? El cómo impacta la tecnología y deja de lado el juego autónomo. Bueno, cuando nosotros hablamos del ser humano, ¿cierto? También decimos el ser humano, el Homo sapiens, el Homo ludens, el Homo faber, ¿cierto? Hablamos como de un montón de dimensiones. Y también está una dimensión, el Homo videns. Estamos hoy día pegados a las pantallas, ¿cierto? Es como una natural, es parte ya de la naturaleza hoy y también para el futuro. O sea, ya las pantallas llegaron para quedarse. No creo que desaparezcan. De hecho, estamos hoy día aquí en una pantalla y casi que ya se nos está haciendo costumbre conocernos a través de una pantalla. Entonces, ojalá que no sea así, ojalá que no se haga costumbre. Y ahí quería ligarlo con lo otro. Si bien esto es una realidad, el tema de las pantallas y de la relación de los niños con toda la tecnología y de las personas en general, ¿cierto? Tenemos que reconocer, y también nos hemos dado cuenta ahora, en que prácticamente toda la relación se da a través de las pantallas y no podemos salir, etcétera, que hasta ahora no está siendo reemplazable por las pantallas la relación entre las personas ni el aprendizaje que podemos tener en contacto con la naturaleza y con otros en ese diálogo y en la creación, en toda la creatividad que podemos desarrollar también en esos contextos. Porque, claro, a mí me pueden decir, pero es que los juegos también permiten desarrollar la creatividad. Pero hay un algoritmo, ¿cierto?, que ya está creado por otro. O sea, yo sencillamente sigo los pasos y voy a llegar a un resultado de que ese juego ya lo tiene. O sea, estoy siempre en función de un resultado. Un juego busca un resultado que ya está dado. Entonces, creo que eso es la complejidad del ser humano, la posibilidad de crear, de resignificar las cosas, no se las da la máquina. Ya creo que la posibilidad que sea en el juego de resignificar, que es maravillosa. Y yo el otro día trabajaba con una estudiante en una clase, les ponía dos imágenes, una que sale, que está en Facebook y en todos lados, una imagen de unos chicos que se están sacando una selfie con una chala, con una hawaiana, ¿cierto? Y al otro lado, unos que se están sacando la selfie con un teléfono. La actitud corporal y de risa y de la cara para la foto era exactamente igual en las dos situaciones. Pero en una están creando, o sea, están resignificando un objeto y en el otro ya tienen la pantalla. Entonces, lo que nosotros a veces creemos, ¿cierto? De que
mejor llevémosle el celular porque van a estar jugando con las chalitas. Entonces, muchas veces instalamos, o sea, ya damos la respuesta a aquello que lo podrían haber resignificado también de otras maneras, independiente que aprendan a ocupar la pantalla porque la van a tener que ocupar en algún minuto. Entonces, no, es como irreemplazable, creo yo. Tomando esas dos preguntas nomás, mejor. Gracias. Ya, Ragnar, ¿puedo abordar la otra? ya. Interacción humana y cooperación. Acá voy a hacer un abordaje ahora muy práctico, ¿ya? Que es básicamente lo que hago en los talleres, que es utilizar la biografía lúdica, o sea, lo que uno jugaba cuando niño, cuando niña, como motor para generar juegos en el presente con los niños y con las niñas. Entonces, este es un taller que se puede hacer en la casa, muy simple, que es, se invita a cada miembro de la familia, lo invitan todos, y se invita a cada miembro de manera individual a recordar a qué jugaba cuando niño, cuando niña, ¿ya? Entonces ahí pongan una música, algo que sea muy agradable, se pueden sentar en el suelo, que es súper importante tener para los niños es muy importante que haya más espacios que la silla y la mesa. De hecho, hay una investigación que muestra que cualquier cosa que haga un niño sentado en una mesa, él lo interpreta como trabajo. Y las cosas que hacen en el suelo, para él son cosas de juego. ¿Ah? Como que hay un cuento con el formato que es súper importante. Entonces, en esta experiencia, habiliten el suelo para que sea un lugar para estar y pregúntele a qué jugaban cuando niños y a los niños a qué les gusta jugar, ¿ya? Pero de manera individual, para que entren en un proceso introspectivo. Después que entraron en ese proceso introspectivo, que puede ser que no se trata de escribir la respuesta, se trata de poner palabras y dibujos, de manera que se conecten con su cuerpo y una experiencia más estética de su vivencia. Vayan no una cosa racional. Y después entonces se les pide a los miembros que vayan comentando uno con el otro a qué jugaban cuando niños. Y lo que siempre pasa es que al recordar lo que se jugaba cuando niño, empieza a ocurrir una risa muy, muy grande, ¿no? Primero parte con una sonrisa y después, inevitablemente, esto termina en carcajadas porque hay una empatía muy grande de estos juegos. Entonces, la abuela jugaba cosas, los padres jugaban cosas, y los niños, algunas las comparten con ellos y otros no, pero les da el recurso de todos los juegos que se jugaban antes que llegara la tecnología. En el fondo ahí los padres y los abuelos son los que han tenido nosotros mismos, ese privilegio. Y entonces una vez que todos conversan de todo esto, se elige un juego para jugar entre todos. Entonces, ¿qué juego quieren jugar? Y como ya está el ambiente muy lúdico, porque recordaron muchas cosas divertidas, va a ser muy fácil que se integren a un juego y se puede o jugar a ese juego o dar el desafío de readaptar ese juego a las condiciones de hoy, porque hay muchos juegos tradicionales, patrimoniales, que son muy racistas o muy machistas o muy etcétera. Entonces es bueno dar la oportunidad de reactualizarlo. Y eso yo recomendaría para las familias. Y en el caso cuando lo hago en la escuela, se agrega una siguiente etapa, que es que los profesores y las profesoras creen juegos, ¿ya? Desde ese estado lúdico, muy importante, tienen que entrar en esa emoción, en esa actitud lúdica, y que creen juegos para abordar los objetivos de aprendizaje que ellos tienen. Entonces con eso se involucran lúdicamente los profesores y profesoras y abordan los objetivos de aprendizaje que necesitan. Pero por lo pronto lo podemos hacer con la familia. Entonces una manera de hacer este vínculo transgeneracional, donde el centro va a ser el juego, que es lo que une a los adultos con los niños finalmente. ¿Puedo agregar algo chiquitito? Sí, obvio, estamos a tiempo, nos queda un poquito de... Ya. Quedan aún. Sí, quería agregar a propósito de lo del juego autónomo, decir que más allá de la intencionalidad esta para trabajarlo también con los adultos, con los niños, pero también importante, quería agregar
que en este juego libre de los niños y las niñas, a ver, queda en evidencia ahí que hay también una distancia, y que es lo que deberíamos tratar de estrechar, ¿cierto?, entre los tiempos en el que vivimos los adultos, incluso las tecnologías, ¿cierto?, que es el tiempo cronológico. El tiempo cronológico, la tecnología tienes que hacerlo en un tiempo, ojalá cada vez más rápido posible, y estamos viviendo en esa inmediatez, ¿cierto?, cronológica. Los niños y las niñas viven, y cuando están en su juego autónomo, viven en un tiempo diferente, que es un tiempo de la intensidad y de la historicidad. O sea, es un tiempo experiencial. Ellos están sumidos en esa experiencia, por eso muchas veces están casi como en una ensoñación, porque están creando un juego y por lo tanto pareciera que no están con su cuerpo y su mente, está con el cuerpo aquí, pero su mente, su alma están en cualquier lado. Entonces, creando mundos paralelos, claramente. Entonces, en esos juegos, los niños están utilizando muchas nociones que a veces nosotros, como les decía recién, creemos que solo porque se las estamos nombrando y se las estamos haciendo realizar en un texto o en un juego, que somos nuevamente los adultos los líderes del juego, entonces ahí creemos que ahí lo van a aprender. Pero los niños están utilizando muchas nociones de tiempo, incluso, ¿por qué decía el tiempo histórico? Porque si tú ves a los niños cuando están jugando y juegan, por ejemplo, a la familia, duermen, se levantan, van al doctor, vuelven, toman una micro, hacen un trencito, viajan para otro lado, y todo eso pasó en 20 minutos. Pero para ellos pasó casi una vida en esos 20 minutos. O sea, el tiempo cronológico en el que vivimos nosotros los adultos no es el tiempo en el que están permanentemente los niños en su juego autónomo. Entonces, ahí también tenemos que tener cuidado, porque muchas veces toda la rutina, ¿cierto?, es con un tiempo cronológico y no anunciamos que se acaba. Como por lo menos, así cuando alguien está dormido, tú dices, no lo voy a parar de una sola vez, lo tengo que ir despertando de a poquito. Como eso también tiene que ocurrir. Y ahí están ocurriendo muchos aprendizajes. Yo creo que la familia debería relajarse al saber que los niños y las niñas tienen una propensión a aprender, y que a través del juego y de las posibilidades que tienen, hoy día sabemos que las casas son súper reducidas y muchas veces no tienen los espacios ni la estética adecuada en las afueras de sus casas, en algunos barrios, ¿cierto?, donde deberíamos nosotros hacer educación comunitaria. Si queremos ayudar, deberíamos partir por una educación comunitaria, ¿cierto?, una pedagogía comunitaria que haga más estéticos los entornos, porque ahí es donde también tienen que salir a jugar los niños si sus casas son pequeñas. Agradecer, ¿cierto? Nos invita a la reflexión, deciré bastante en cuanto a quienes compartimos con niños, niñas y adolescentes, y la importancia de derribar un poco esta mirada adultocéntrica. Me encantaría seguir conversando con ustedes, pero en honor al tiempo, finalizamos este conversatorio. Le doy las gracias infinitas por poder compartir desde su experiencia y también desde su experiencia como humano y también como investigadores, ¿cierto? Aportes a las familias, a las personas que nos están viendo en este momento. Espero poder encontrarnos en algún otro momento. También están invitados, ¿cierto?, a participar de los conversatorios de los frentes. Hacemos invitación, Desi y Ragnar, para la próxima semana. Hay un conversatorio el día jueves, 16 de agosto, a las 19 horas. ¿Ya? También para los que están en redes sociales, y el tema es salud mental y políticas públicas, ¿ya? También recordar que nuestro Frente de la Niñez, el Frente de la Salud, está en redes sociales, que pueden seguirnos en las páginas de Facebook, de Instagram, y también del Partido Fuerza Común en Formación, que es una instancia también de participación. Estamos en formación, en verdad, pero construyendo, ¿cierto?, a partir de las bases, a partir de esta nueva realidad. Y muchas personas que no hemos participado anteriormente de partidos políticos porque hemos perdido, en verdad, hemos perdido, ¿cierto?, como el interés en aquello, porque ya no creemos mucho en eso. Los invito a participar igual
que aquí van a encontrar un espacio de encuentro, de diálogo, de reflexión, de mucho debate y mucho aprendizaje en conjunto de todas las personas que están detrás, porque yo el día de hoy estoy como representante, pero hay muchas personas que están detrás mío, hablándome por las redes sociales, otros enviando las preguntas, entonces somos, ¿cierto? Hemos armado una comunidad bien bella en cuanto a lo que estamos construyendo como Frente de la Niñez, Frente de Salud. Muchas veces se ve todo muy aislado, ¿cierto? La salud por un lado, la psicología por el otro, la educación por el otro, niñez por otro lado. Lo que estamos tratando acá es de dialogar entre cada una de estas personas que inciden, ¿cierto?, en cada uno de estos contextos para poder construir en conjunto, que eso es súper rico, entonces aprendemos de muchas experiencias, ¿ya? No solo desde la profesión que tengo, sino que desde también cómo me relaciono con el otro como un ser humano común y corriente que vive, ¿cierto?, y que quiere construir una realidad mejor para el país, no solo un futuro, sino que también un presente, ¿ya? Así que agradecemos a los invitados y espero poder encontrarnos en otro momento. Un abrazo virtual así Muchas apretado, gracias. Ragnar, Desi, muchas Chao, gracias. Desiree, Nicole. Chao, Chao. Que estén bien. saludos. Chao a Chao. todos los de la